Realizamos un paseo en barco por el fiordo de Oslo a través de la compañía Toll Cruise. Los tickets nos costaron 420 coronas noruegas por persona, pero hoy en día cuesta unas 500 coronas noruegas, que serían unos 43 euros por persona. El crucero zarpa desde el muelle del puerto frente al ayuntamiento y tiene una duración de 2 horas. El barco se desplaza silenciosamente entre islas y arrecifes, ya que los motores son 100% eléctricos. Posee 2 salones en el interior, ideal si haces el crucero en invierno, y hay 2 grandes terrazas en la cubierta exterior para el verano. Navegamos viendo lugares históricos como la fortaleza de Akershus, la ópera y el Museo Munch. Pasamos por islas del fiordo de Oslo, numerosos islotes, calas, penínsulas, pintorescos y antiguos faros, la famosa isla de los museos, y también observamos las colinas que rodean Oslo. Aquí les muestro imágenes del recorrido que merece mucho la pena hacerlo, se los recomiendo. Si hacen un tour por un crucero en los fiordos de Oslo, abríguense que hace muchísimo frío. Estamos en el Museo del Pueblo Noruego, que fue fundado en 1894 y muestra el estilo y las costumbres de los noruegos en aquella época. Cuenta con más de 150 edificaciones rurales y es el museo al aire libre más grande de toda Noruega. En este museo se pueden ver construcciones rurales típicas de los siglos XVII y XIX. El Museo del Pueblo Noruego está dedicado a la cultura y tradiciones noruegas. Es un museo donde podrás explorar cómo ha vivido la gente desde la Edad Media hasta la actualidad. La visita dura aproximadamente de 2 a 3 horas. El museo se ubica en esta península, que es un área recreativa al oeste de Oslo, conocida como la Isla de los Museos, ya que alberga museos como el Museo del Pueblo Noruego, el Museo del Fram, el Museo Kon-Tiki y el Museo de Barcos Vikingos. Aquí se pueden ver las construcciones típicas de las distintas zonas de Noruega, como granjas, casas, iglesias y aldeas. Réplicas de edificios como supermercados, correos, panadería, herrerías, farmacias y hasta animales de granja.
Las granjas representan la vida rural y las tradiciones de los diversos distritos de Noruega en diferentes épocas. En el casco antiguo, las casas urbanas y suburbanas muestran la vida de diferentes grupos sociales. Alrededor de 160 casas se trasladaron de varias regiones noruegas al museo. Mucho olor a quemado. Lo quemaste. Es más rico el babadisco. Destaca sobre todo una granja de los años 40, una escuela de la década de 1860 y la famosa iglesia de madera construida en el 1200. El Museo del Fram es el museo mejor valorado de Noruega en los últimos 9 años y en el año 2024 fue la atracción destacada de Oslo. La duración de la visita al museo es de 2 horas aproximadamente. Este museo se encuentra ubicado en la península, una zona conocida por albergar varios de los museos más importantes de la ciudad. Se puede llegar fácilmente en ferry o en autobús desde el centro de Oslo. Ahora
nos encontramos en el Museo del Fram. Dentro se encuentra el barco Fram, que fue construido en 1892 y realizó 3 importantes expediciones polares. El Museo del Fram fue inaugurado en 1936. Está dedicado al famoso barco de exploración Fram, que fue utilizado en numerosas expediciones polares durante el siglo XIX y principios del siglo XX. El edificio también alberga este otro barco, que fue el primero que logró atravesar el Paso del Noroeste. En esta planta también hay más exposiciones que muestran sobre los 400 años que llevó a encontrar esta difícil ruta marítima. Todos los objetos que conserva el barco son originales y se puede subir y caminar a bordo y conocer su interior. Este museo te permite subir a bordo de este barco polar Fram, el barco de madera más resistente jamás construido, que rompió todos los récords, tras haber sido el barco que viajó más al sur y al norte. Fue construido para resistir las duras condiciones del Ártico y la Antártida. Su diseño le permitió navegar por el hielo, lo que lo convirtió en el barco más resistente de su tiempo. En el interior de los barcos podrás ver la cubierta, la popa, los camarotes, la sala de máquinas, la bodega de carga y otras zonas más. Bajo cubierta verás cómo es un barco con todo lo necesario para una expedición. Podrás sentir la tormenta en la cubierta con un espectáculo audiovisual alrededor del barco, una nueva experiencia cinematográfica de 270 grados.